Buenas, buenas. Bueno, esperemos que ahora sí me esté dando cuenta que estoy grabando. Bueno, buenas tardes a cada uno de los estudiantes de la cátedra de Historia Argentina y Americana, Comisión Segundo B, del profesor Martín Fioretti. Como ya saben, mi nombre es Ana Sol y dispersa. Y también, bueno, una de las ayudantes de la cátedra. Para la clase de hoy vamos a hablar de la temática que denominamos sectores populares y minorías étnicas y sociales durante la Revolución y Guerra de la Independencia a partir de 4 textos. Estos son Gabriel Di Meglio, que habla de los sectores populares, la plebe, Ricardo Rodríguez Molas, de los afrodescendientes y esclavos, Silvia Rato, que habla de los sectores indígenas, y finalmente Berta Wessler y Gabriela Sosa, que habla sobre las mujeres. Para ilustrarnos y no estar tan sola hablando, vamos a hacer uso del recurso famoso PowerPoint. En esta presentación voy a dar cuenta del papel de las mujeres en la bibliografía mencionada, además de algunos otros textos y material audiovisual que me permiten ordenar, o al menos intentarlo, a cada una de ellas. Comencemos. Cuando hablamos de la mujer, en la época colonial americana, tenemos que hablar de la mujer de élite, la mestiza, la indígena y también de la esclava y la negra. Es decir, hubo una gran diversidad de condiciones para cada una de ellas, diferenciadas por sus vínculos con el poder, la riqueza, el acceso a la cultura y a la educación, y sobre todo al grupo étnico al que pertenecían. Pero en realidad, perdón por el ruido, pero en realidad, ¿qué sabemos de ellas? ¿Qué sabemos sobre la participación de las mujeres en la Revolución de Mayo? Y en los procesos independentistas, en los principios de la década de 1980, a finales del último golpe cívico-militar, los estudios históricos se abren a nuevos ámbitos dejados de lado por la historiografía. Estos son, por citar algunos ejemplos, la historia de las clases populares, la vida cotidiana, los sectores indígenas, la clase obrera y también, lógicamente, las mujeres desde una perspectiva de género que aparecen, como dicen Wessler y Sosa, asumiendo diferentes compromisos. Frente a esta apertura, intentaré explicar en este video con preguntas como la que se realizan Gabriela Margal y Gilda Manso, cómo entender la Revolución de Mayo desde una perspectiva de género. Desde el texto de El Mayo de las Mujeres, ¿cuáles fueron las mujeres líderes y su participación en este proceso? Y la mujer negra, las escritoras Wessler y Sosa se dedican hace más de 20 años a estudiar las temáticas de las mujeres americanas. Al leer su texto, podemos indagar cómo es que encontraron tantas mujeres en estas revoluciones y que se hicieron por la independencia, ¿sí? Y que nos quedamos cortos en cuanto a nombres, las autoras en el trabajo se quedan cortas, pero después en el material audiovisual que encontré, nombran, no, chapo, me saco el sombrero, nombran un montón más. Sus nombres, bueno, justamente aparecen en crónicas, en archivo de los ejércitos, en citas en la audiencia, en informes de patriotas, en sentencias de los tribunales realistas, que la verdad que no son nada agradables, ¿sí? La mujer fue degradada desde lo físico, desde ser mujer, sí, desde lo físico, ¿cómo les digo? Porque quizás no se entiende. La mujer, por ser mujer, fue agredida físicamente, ¿sí? Fue agredida físicamente, fue agredida verbalmente, y como lo quieran
proyectar de diferentes maneras. Y siempre con el papel no, pero sí con la iglesia, como encubriendo al aspecto. No quise agregar la pintura para no dispersar, pero después se las mando, que antes de condenarlo está el cura como para hacer una rendición de pecados. No sé. No, no voy a hacer un debate sobre esto. Bien. Las autoras citan a Monteagudo, expresando la siguiente cita. Americanas, os ruego por la patria que deseas ser libres ciertos ejemplos de heroísmo. Al citarlo, ellas hacen referencia que se necesitan de la participación de las mujeres en el orden público, a la par de algunos hombres en acciones revolucionarias, pero también en el orden de lo privado. Al hablar de heroísmo, nos referimos al poder de reconocer la patriota, al poder de persuasión y al poder de seducción. Antes de hablar de cada una de las mujeres, hago un paréntesis, que no voy a hablar del proceso en sí, tampoco lo voy a hacer fáctico, ¿no? Pero sí dar cuenta del papel de la mujer dentro de ese proceso, que se puede explayar muchísimo, pero bueno, por una cuestión de tiempo, dentro de este video, haremos una breve mención, ¿sí?, de cada una de ellas. Bien. En cuanto a acciones revolucionarias, evidenciamos su papel en las insurrecciones de Perú y del Alto Perú, estando al mando de tropas, al acompañamiento de diversas maneras, y asimismo de las invasiones inglesas, a la Revolución de Mayo, los procesos independentistas, de las resistencias y de los ejércitos de Belgrano, Güemes y San Martín, aunque no hubo muchas en esto, ¿sí? En el escrito se destacan los nombres de Micaela Bastidas, Teresa Quispe, Bartolina Sisa, Gregoria Pasa, entre otras tantas que no les conocemos sus nombres y que estuvieron en las insurrecciones del Perú y del Alto Perú en el siglo XVIII. En el Virreinato del Río de la Plata, Santiago de Liniers nombró a Manuela Pedraza, la tucumanesa, como alférez, y por ende recibió una paga por su papel en las primeras invasiones inglesas, al igual que Martina Céspedes. Considerando la estructura del trabajo, este se divide en dos partes, ¿sí?, el Alto Perú y el Río de la Plata. Bien. Comenzando con el Alto Perú, con la audiencia de Charcas, se ve la presencia de mujeres, de hombres, de niños en la plaza, y sofocado el movimiento revolucionario, se encuentran en archivos algunos nombres de mujeres adineradas, ¿sí?, esposas o hermanas de los revolucionarios, con una nómina de 24 ninfas, ¿sí?, dicen las autoras, entre ellas Condesa de Lizarazo. Además también se encuentran Teresa Bustos de Lemoyne, Casimira de Usos y Mossi, y algunas otras, como Rosa Sandoval de Avesia, que sufrieron persecuciones por ser mujer. Ay, perdón por el sonido de afuera. Bien, el papel de Vicenta Juaristi de Higuino,
que la encontramos acá. Es el corte de una escultura, ¿sí? Que tiene Vicenta en la ciudad de La Paz, si no es que me estoy confundiendo. Bien. Es importante por ser líder, ¿sí? En las acciones rebeldes hasta haber logrado la independencia de Bolivia. Y bueno, y con ella muchos nombres de mujeres más, ¿sí? Como Simona Manzanera, Manuela Campos y varias más. Para el proceso de la independencia americana, vamos a hallar a Juana Zurduy, que creo que la conocemos más que todas las que estamos nombrando, que participó de 16 batallas alrededor de los años 1813 y 1816, ¿sí? Juana Zurduy tuvo la negativa de su esposo, aún así participó del proceso, y una de las como anécdotas, si se quieren, más llamativas, si se quiere, ¿no? Es que tuvo la acción de arrebatar una bandera a un español, y por esto Belgrano le terminó obsequiando su espada. Ya después ella obtiene diferentes títulos, ¿sí? En 1816 el título de teniente coronel de las partidas de los decididos del Perú. Después el rango de mujeres ilustres genio, que como dicen las autoras, olvidó la delicadeza de su sexo. Esta cita la van a encontrar, antes de que se me pase, en el material audiovisual, si no, no está dentro de, o al menos no creo haberlo leído, porque vi las dos cosas para hacer el trabajo. Dicen que olvidó la delicadeza de su sexo. Parece ser que ser mujer hay que ser delicada, y cuando sacamos otras actitudes, otras cuestiones que pueden ser como masculinas, entre comillas, bueno, ya ahí nos olvidamos de la delicadeza, ¿sí? Ya para 1962, 100 años después de la muerte de Juana, eh, el- la presidente la declara generala de las fuerzas de la nación, ¿sí? Después para 2009 o 2010, no me puedo acordar bien los años, Evo Morales como que, vamos a decir un término quizás no es el adecuado, les regala plata al gobierno para la escultura de Juana Zurduy, que se encontraba en la Plaza de Mayo, y ahora, si no me olvido, si no las cambiaron, que está frente al Centro Cultural Néstor Kirchner. Bien, obviamente el orden hace así. Vamos a empezar con la fundadora. En cuanto al Río de la Plata, ¿sí? Con pocas crónicas se encuentran a fundadoras de la Sociedad Patriótica, como Remedios de Escalada, María Sánchez de Thompson, más conocida como Mariquita, Ángela Castillo y Garzábal, y varias más, que pertenecían a los grupos acomodados de la sociedad colonial, y que entregaron dinero para que sus nombres fuesen grabados en cada uno de los fusiles que compraron, ¿sí? Es su forma de participar dentro del proceso. Bien. Dentro del ejército de Belgrano pelearon mujeres como Martina Silvia Gurchaga, María Remedios del Valle, la capitana, que luego haremos una mención aparte, y Pascuala Balbas, y Pascuala Balbas, ¿sí?
Bien, como verán, Martina le da su hogar, le brinda su hogar a Belgrano y a sus soldados, ¿sí? Bien, en cuanto al ejército de Güemes, encontramos a su hermana Magdalena, conocida como Macacha, que una vez que muere su hermano, comanda la sublevación del poderío, ¿sí? Es, arma la liberación de las mujeres, la patria vieja, ¿sí? Y, y eso. No, perdón si no me profundizo. Bien, en cuanto a las mujeres en el ejército de San Martín, se alistaron mujeres como Pascuala Meneses, que tenían nombre y ropas de varón para no ser avertido. Cuentan, cuenta la leyenda, no sé si hay una crónica, es lo que leí y escuché después, ¿no? Cuentan que la descubre el general Aceras y aunque ella lloraba, se tuvo que volver. También la mujer negra, la esclava Josefa Tenorio, que sabiendo que San Martín iba a brindarles la libertad a esos esclavos, a esos negros, valga la redundancia, si quiere, porque no había esclavas y esclavos blancos, ella se alista y San Martín como que la incluye dentro de un sorteo, dentro de una lista, para que aparezca, para que después le den la libertad, ¿no? Después dicen que no fue así, que no se la dieron, pero bueno, está todavía en veremos, porque hay dos versiones diferentes, como la que le estoy diciendo. Bien. Bien, nos quedamos acá, si bien no es no es la que sigue, para seguir comentando, ¿sí? Que vamos a evidenciar a la mujer en los diferentes textos y esbozar algunas respuestas a la pregunta realizada por Margal y Manso. En el trayecto de la cruzada vemos que la organización de de la sociedad estaba dividida entre la ciudad y el campo, como ya han percibido en el primer trabajo que han hecho, y en la lectura, donde hay una diferenciación de la estructura social según los grupos étnicos. Como bien se ve en Rodríguez Molas, la estructura social posicionaba al blanco en la cima de la sociedad, luego los mestizos, los indígenas y finalmente el negro, el esclavo, el afrodescendiente, que era la base de esto. Pensémoslo como una pirámide, ¿sí? Aunque siempre se discuten, vamos, como futuros profesores tenemos que discutir el término de la pirámide social. Bien, ¿y la mujer? ¿Qué lugar ocupaba la mujer en esta sociedad? Partiendo de Margal y Manso, en el mundo del siglo XIX, no había lugar para la actuación política femenina. Si bien hemos visto con Berta y Gabriela, que sí hubo su papel, ¿no? Pero el lugar de la mujer, el lugar esperado, el lugar que le correspondía a la mujer, era el mundo privado, la casa y los hijos. Pero bueno, también sabemos que participaron, ¿sí?, de la esfera pública. Vamos a ver qué tal. Sabemos que en la Revolución de Mayo no participó ninguna mujer. Veremos que tanto en la Junta, en el Triunvirato, incluso los que firman son todos hombres. Pero para poder entenderla, nos vamos a remitir a las cartas de María Magdalena, no sé por qué, a las cartas de María Guadalupe Cuenca, esposa de Mariano Moreno.
Bien. De él, obviamente, podemos saber que fue secretario de la primera junta, autor del discutido plan de operaciones, creador de la Gaceta de Buenos Aires, y que murió de forma sospechosa en alta mar en 1811. Pero de ella sabemos muy poco. Sabemos que nació en 1790 en la ciudad de Chuquisaca, hija de una honrada viuda, y a sus 14 años, pensémoslo de la época, ¿sí? Ella 14 y él unos 26, se desposó con Mariano Moreno. Como él bajó a expandir sus ideas revolucionarias, también lo hizo su esposa con su hijo. Una vez que a él lo mandan en una misión diplomática a Gran Bretaña, ella le empezó a mandar cartas políticas y de amor a partir del 14 de marzo, ¿sí? 14 de marzo de 1811, sin saber que su esposo ya había muerto 10 días antes. O sea, para el 4 de marzo ya Mariano Moreno se encontraba muerto. Bien, hay diferentes fragmentos en la diapositiva, y para no agobiarlos de diapositivas, les hice una breve selección de fragmentos, ¿sí? Y podemos desprender lo mucho que sabe de la vida política de Buenos Aires, quiénes eran aliados, quiénes eran enemigos de su esposo, los intereses de su marido y cómo la situación era desmejorada para los morenistas, ¿sí? Analizando cada uno de los mensajes, vemos el análisis que realiza Guadalupe de lo que acontecía y de lo que sentía ella como esposa, ¿sí? No solamente hablaba de la situación política, sino que también ella le hablaba de sus celos, ¿sí? De que Mariano estuviera con alguna inglesa, sus dolencias de tenerlo lejos, e incluso llegó a amenazarlo con que se iría para Europa de sorpresa. Con Guadalupe, iba a decir Magdalena, con Guadalupe concluimos que fue partícipe sin acción directa, ¿sí? Pero fue consciente de lo que sucedía a su alrededor. Sabemos que también con María Sánchez de Thompson, ¿sí? Conocida como Mariquita Sánchez, como ya les dije. Su apego a la revolución fue hacer uso de su salón para las tertulias y el escenario de muchos actos culturales, políticos y consensos y conflictos. Además, bueno, como bien sabemos, fue en este que se cantó el himno nacional argentino por primera vez, y completo. Y completo. No obstante, encontramos en la distinción de la mujer a la de la plebe, a la negra, cualidades distintas a las mencionadas hasta hace unos momentos. Las mujeres negras, ¿sí? Las mujeres negras también eran consideradas una cosa, al igual que ellos, ¿sí? Pero también se le agrega, como dice Margali Manso, eran consideradas animales, ¿sí? Eran tratadas como objetos sexuales y también eran usadas como mujeres. No podían adornarse con joyas, tampoco con vestidos de seda. Las negras acompañaban a las amas a misa, cocinaban, lavaban la ropa, realizaban costuras, vendían pasteles y confituras para solventar los gastos de sus dueños, sobre todo si esa familia no disponía de suficientes entradas, así como bien dicen Rodríguez Molas. Y acompañaban y cuidaban a los niños hasta los 5 o los 6 años. Desde el aspecto jurídico, ¿sí? La condición de esclavo se sostenía por la línea materna, sin importar si el padre de ese hijo fuese blanco. Recién en la asamblea del año 13 se sancionó la libertad de vientres, expresando que serían libres los hijos de los esclavos nacidos en territorio de las Provincias Unidas después del 31 de enero de 1813, aunque continuasen bajo la protección de sus amos hasta los 20 años, es decir, que hasta 1852
estaban bajo su protección. Bien. Vamos a hablar de una mujer negra, ¿sí? Como bien les dije, en el ejército de Belgrano. La separo de las mujeres negras por su papel, ¿sí? Vamos a hablar de una mujer afrodescendiente, pobre, ¿sí? Que nunca llegó a cobrar una pensión, quizá por su razón de ser, es decir, mujer y afrodescendiente. Y hablamos de María Remedios del Valle, conocida como la Madre de la Patria, la capitana. María Remedios del Valle participó del movimiento del Río de la Plata desde las invasiones inglesas, defendiendo a Buenos Aires, ¿sí? Como ya varias mujeres que mencionamos. Fue apresada por los españoles, recibió azotes por llevar correspondencia. Cruzó el campo de batalla con otras mujeres para curar, dar agua y luchar junto a los soldados independentistas. Incluso por esta razón de curar, después la Cruz Roja la nombra primera enfermera, ¿sí? Sabemos que en los manuales, que en los libros de historia, de a poquito están apareciendo, pero a María Remedios del Valle, si la vemos en manuales, la vemos de color blanco, no la vemos negra. No tengo manual acá, no tengo ningún manual cerca para mostrarles, pero una frase polémica, que es la que, polémica por lo que, como la escuché, dije, la voy a agregar para debatir, es la madre negra de una patria blanca. Bien. Bien. Sabemos que tratar de concluir este tema se hace difícil, sobre todo por la cantidad de mujeres que quedaron afuera, ¿sí? de este trabajo, de esta clase. En un intento de conclusión, si se quiere, a pesar de todas estas historias, muy por encima, como verán, las mujeres de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX entregaron sus vidas, murieron en la pobreza y en el olvido. Es en todas ellas y en todas las que no se nombraron, por una cuestión del recorte. Ya cuando pensamos como profesores, cuando decimos, bueno, hay que recortar. No se nombraron la realidad, su aporte y su lugar dentro del proceso, ¿sí? Poco a poco vamos incorporando a la mujer dentro del escenario público con papeles como espías, operaciones logísticas, vestidas de varón, ¿sí? Para entrar al ejército, preparando víveres, bordando banderas, atendiendo enfermos, heridos, sepultando muertos. Y aunque este tema fue invisibilizado, omitidas por una cuestión de género, nos estamos dedicando a estudiar nuevas versiones para reconocerlas como sujetos históricos, tratando de revalorar su papel, ¿sí? Palabras finales, ¿podemos hablar de palabras finales? En palabras de Gabriela Margal, entonces, si hasta ahora hemos concebido y nos han enseñado una historia sin mujeres, hemos concebido y hemos aprendido la mitad de la historia. Bien, con esta última cita, les agradezco por este espacio, me agradezco a mí mismo, y bueno, nos estaremos viendo en la clase. Gracias y buenas tardes. Y de ya, bibliografía. Como verán, de la cátedra, la de consulta, ¿sí? Hay un texto del profesor que
No sabía cómo se llamaba el texto, entonces ahora le voy a preguntar. Em, bueno, obviamente las cartas, ¿sí? María Guadalupe Cuenca, y el material audiovisual, que si lo pueden ver, si les gustaría interesarse en eso, nada, a mí me emocionó y me llevó de sorpresas. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.